No todas las preguntas cambian una vida, pero hay una que puede salvarla. No es ¿a dónde vas? Ni ¿qué buscas? Sino ¿puedo quedarme? Esta es la historia de dos almas que habían olvidado cómo pedir ayuda, hasta la noche en que una figura surgió de la negrura del llano y avanzó hacia la última luz temblorosa de una hoguera agonizante. Habla de la dignidad que brota en el polvo del camino, del trabajo que sana heridas que ningún médico puede tocar, y del coraje brutal que hace falta para dejar que alguien te mire después de haber pasado años escondiéndote. Si alguna vez te sentiste invisible en medio de una multitud, o dudaste de que la bondad todavía tenga peso en un mundo áspero, quédate, porque esta historia es para ti. Y cuando termines de escucharla, cuéntanos en los comentarios desde qué país la estás viendo. Bajo estas mismas estrellas somos más de los que creemos. Y si te gustan relatos así, suscríbete para no perderte el próximo. La mujer apareció en el límite exacto donde la oscuridad se rendía ante el fuego. Caleb ya tenía la mano sobre el rifle antes de distinguir su silueta. No vio harapos de forajida ni señales de amenaza. Solo una mujer detenida entre la sombra y la luz, aferrando una bolsa de tela contra el pecho como si fuera un escudo. Su vestido estaba desgarrado en el bajo. El cabello, suelto y rebelde, hablaba de kilómetros recorridos sin descanso. No tropezó, no imploró. Se quedó inmóvil, aguardando permiso para existir. ¿Puedo sentarme junto al fuego? La pregunta cruzó el aire frío con una firmeza que contrastaba con el leve temblor de sus manos. Solo hasta el amanecer. Caleb la examinó como examinaba una res enferma, buscando señales que aún no sabía nombrar, tratando de entender qué estaba roto. No quién, sino qué. No llevaba anillo, pero una marca pálida en su dedo delataba que alguna vez lo hubo. Las botas no eran de amazona, estaban cubiertas de polvo fino, señal de una caminata larga, 20 metros atrás de ella, tal vez mucho más. Sin decir palabra, Caleb sirvió café en su taza de hojalata extra y la dejó en el suelo, a medio camino entre los dos. Ella dio un paso hacia la lumbre. Si estás escuchando esta historia desde tu porche, o quizá junto a tu propia fogata en algún rincón del mundo, dinos en los comentarios desde qué país nos acompañas. Recordar que no estamos solos también es parte del viaje. Y no olvides suscribirte si quieres más historias donde el oeste todavía respira. Caleb despertó con olor a ceniza fría y el murmullo del ganado moviéndose en la luz gris del amanecer. La mujer seguía allí, sentada erguida, envuelta en la manta de rayas rojas que él, en algún momento de la noche, había colocado sobre sus hombros. No recordaba cuándo. Ella miraba las brasas apagadas, moviendo la mandíbula como si masticara palabras imposibles de pronunciar. Caleb se levantó con un crujido en las rodillas. La mujer se tensó, pero no alzó la vista. Sin hablar, él reavivó el fuego con los últimos trozos de leña, sacó la sartén de hierro y el saco de harina de maíz. Primero dejó caer grasa de tocino, que chisporroteó con fuerza. Después añadió la papilla y la removió con una cuchara gastada en un lado por la mano de su esposa, muchos años atrás. Ahora ella lo observaba. Sus dedos se enredaban en el borde de la manta. Mi padre tenía deudas, dijo al fin, con voz contenida. La familia del novio exigía $200, la dote. No pude. Tragó saliva. Cancelaron la boda frente a todos. El pueblo entero murmuraba qué clase de mujer no llevaba nada al matrimonio. Caleb sirvió la papilla en 2 platos de hojalata. El raspado del metal sonó seco. La casera no me dejó volver. Dijo que no podía tener a alguien así bajo su techo. La mano de la mujer tembló. Me fui. No quedaba nada más por hacer. Él le tendió el plato, colocó el frasco de melaza entre ambos y dio 3 bocados antes de responder. Pueblos llenos de tontos. Ella alzó la mirada, ojos enrojecidos pero sin lágrimas. Me falta una mano, dijo Caleb, sin mirarla, contando las siluetas del ganado bajo la luz creciente. 4 semanas hasta la estación de tren y hasta Hayes, $1 al día, comidas incluidas. Hizo una pausa. Trabajo con ganado. Ella tragó una vez, luego otra. Crecí en una granja. Trabajo honrado por salario justo. Entonces Caleb la miró por primera vez de verdad,
Haz el trabajo, gánatelo, sin privilegios. Ella asintió rápido, como si el permiso pudiera evaporarse. Sí. Caleb volvió a su desayuno, consciente de que acababa de contratar a una mujer cuyo nombre ignoraba y que tampoco sabía el suyo. Quédate en el flanco izquierdo, ordenó más tarde, señalando el borde exterior del rebaño. Cuando se ponen nerviosos, se cargan hacia allí. Las vacas viejas te observan. La roja de cara blanca huye siempre. No la pierdas. Clara asintió desde la yegua prestada, un animal viejo y paciente, más curtido que muchos hombres. Te dirán lo que necesitan si aprendes a mirar, continuó Caleb, acomodado en la silla como quien ha vivido más tiempo sobre cuero que sobre madera. Orejas hacia atrás, están irritados, cola agitada, van a patear, mugidos constantes, llaman a su cría, aprenderás. Ella no habló. Solo apretó las riendas y siguió el movimiento del rebaño hacia el norte. 80 cabezas levantaban una nube de polvo que parecía crear su propio clima. El golpeteo de los cascos era un trueno interminable. Clara vigiló al toro rojo atigrado. Cuando intentó desviarse, espoleó a la yegua y le cerró el paso antes de que escapara. Al mediodía, las riendas le habían abierto la piel de las palmas. Cada ajuste era una punzada. Pero no pidió descanso. No se quejó. Solo cabalgó. Bajo el sol implacable hicieron una pausa. Caleb aflojó la cincha. Clara intentó hacer lo mismo. Las manos le temblaban mientras luchaba con las hebillas insensibles. El caballo esperó paciente. A las 3 retomaron la marcha. La manada avanzaba más lenta, cabezas bajas, lenguas fuera. La espalda de Clara ardía por el balanceo constante de la silla. Los muslos le dolían como si el cuero quemara. Había olvidado cuánto duele montar cuando el cuerpo ya no está hecho a ello. Entonces un mugido distinto cortó el aire. Más agudo, más urgente. Una vaca se detuvo. El rebaño fluyó a su alrededor como agua bordeando una roca. Caleb giró su caballo con rapidez. Está pariendo. Lo dijo sin dramatismo. Clara observó los flancos contraerse. La cola se alzó. Una forma oscura asomó, brillante bajo el sol de la tarde. Otro empujón y el ternero cayó al suelo. Primero las patas, luego el hocico, luego el resto del cuerpo, resbalando sobre la tierra húmeda. Quedó inmóvil, aún cubierto por la membrana. La madre se volvió y comenzó a lamerlo. La película se rompió. Las costillas del ternero se movieron una vez, 2 veces, pero la cabeza no se alzó. Caleb desmontó, se arrodilló y apoyó la mano en el cuello pequeño. Esperó. Demasiado débil, murmuró, poniéndose de pie. No podemos detenernos. El horario manda, el tren no espera a nadie. Y ahora dime, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia del viejo oeste? Déjalo en los comentarios y suscríbete si quieres seguir cabalgando con nosotros hacia relatos donde la dignidad y el coraje todavía arden como una hoguera en la noche. Clara miró fijamente al ternero. Tenía los ojos abiertos, pero desenfocados. Sus patas estaban mal colocadas, como si no supiera dónde estaba arriba y abajo. Morirá de todos modos, dijo Caleb. No estaba siendo cruel, solo práctico. A veces pasa. No, la palabra salió antes de que Clara pudiera pensarlo bien. Caleb la miró. Yo lo llevaré, dijo ella. Él frunció el ceño. Pesa 27 kilos y nos quedan 3 kilómetros antes de parar. Yo lo llevaré. Ella desmontó antes de que él pudiera discutir. Sus piernas casi se doblaron cuando tocó el suelo. Las horas en la silla de montar las hacían parecer las piernas de otra persona. Se arrodilló junto al ternero, deslizó los brazos bajo su cuerpo y lo levantó. El ternero era más pesado de lo que esperaba, denso, todo huesos y piel húmeda. Su cabeza caliente se acunaba contra su pecho. Se enderezó, se tambaleó y recuperó el equilibrio. Caleb no la ayudó, no se ofreció, solo observaba. Clara envolvió el cuerpo del ternero con su chal y se lo ató a los hombros como un cabestrillo. Las patas nudosas del ternero colgaban contra su falda. Cogió su bastón de alcaldesa, empezó a caminar, empezó. El rebaño siguió adelante. El ternero la siguió, rezagado, pero ella lo siguió.
Los brazos de Clara ardían tras los primeros 100 metros. El peso del ternero presionaba contra su pecho, haciendo que cada respiración fuera superficial. El sudor le corría por la espalda. El sol le daba en los hombros. El polvo le cubría la garganta. Siguió caminando. Su yegua trotaba a su lado, paciente. Clara se concentró en los cascos del caballo. Un paso, otro. El suelo pasaba bajo sus pies. La respiración del ternero era entrecortada contra su clavícula. Podía sentir cada inhalación, cada exhalación. A medio kilómetro, sus brazos comenzaron a temblar. Al kilómetro, ya no lo sentía. Solo esperaba. Solo el corazón del ternero latía contra sus costillas. El ternero se movió, levantó la cabeza e hizo un sonido a medio camino entre un balido y un balido. «Ya casi estamos», susurró Clara. «Quédate conmigo». A los 3 kilómetros, Caleb detuvo al rebaño. Clara dejó al ternero a la sombra de un mosquito raquítico. La vaca lo empujó, olisqueó al ternero y lo lamió hasta dejarlo limpio. El ternero luchó, puso sus patas delanteras debajo de él, empujó y volvió a caer. Esta vez se puso de pie temblando, tambaleándose, pero de pie. Encontró la ubre de la vaca al tercer intento, se aferró a ella, mamá, Claratin, en la tierra. Sus brazos colgaban inútiles a los lados. Tenía las manos en carne viva, no solo por la lluvia, sino también por el roce del chal mientras caminaba. La sangre se filtraba a través de la piel agrietada. Arrancó un trozo de tela de su enagua. El dobladillo de algodón blanco estaba cosido a mano. Se lo envolvió alrededor de la palma derecha. Luego, alrededor de la izquierda. Caleb observaba desde su caballo. Tenía la mano apoyada en la silla de montar. Su rostro no revelaba nada. Esa noche, cuando repartió la cecina, la porción de ella era más grande que la suya. Él no dijo nada. Ella no le dio las gracias. Pero algo había cambiado entre ellos, tan pequeño como la diferencia entre dos trozos de carne seca, pero igual de real. El ternero sobrevivió a la noche. Y por la mañana, cuando levantaron el campamento, Clara se dio cuenta de que había dejado de pensar en lo que se decía de ella en el pueblo. Los días encontraron su ritmo en la segunda semana. Café antes del amanecer. La olla de granito azul de Caleb, ennegrecida y abollada. Pan de maíz horneado la noche anterior. Tan duro que te rompías los dientes si no tenías cuidado. Clara aprendió a mojarlo en el café. Así se ablandaba, se volvía comestible. Condujeron el rebaño hacia el norte hasta el mediodía. Cuando el sol espesaba el aire como lana mojada, se detenían, aflojaban las cinchas y dejaban que el ganado descansara a la sombra que pudieran encontrar. A las 3, volvían a ponerse en marcha, empujando hasta que el atardecer pintaba el cielo de rojo, naranja y púrpura, todo a la vez. Caleb hablaba unas 10 palabras al día, 12 si el ganado se mostraba difícil, pero Clara aprendió su lenguaje de todos modos. Cuando él cambiaba de peso en la silla y miraba a la izquierda, ella sabía que debía revisar ese lado del rebaño. Cuando él inclinaba la cabeza hacia el barril de agua atado a la mula de carga, ella sabía que debía llenar los cantimploras. Cuando él desmontaba y caminaba lentamente en círculo alrededor del rebaño por la noche, contando en voz baja, ella hacía lo mismo desde el lado opuesto. Aprendió qué reses tenían nombre, no muchas, solo las problemáticas. La tigrada roja, la testaruda Sue, el toro al que él llamaba Viejo Moisés, porque tenía la costumbre de desviar a los demás. Aprendió que el caballo que montaba Caleb se llamaba Dust y que él le hablaba en un murmullo bajo y constante. Ella no podía oírlo bien, pero lo sentía como un trueno demasiado lejano para contarlo. A ella nunca le hablaba así. Al cuarto día, Clara había dejado de trenzarse el pelo como le había enseñado su madre. Bonitos bucles sujetos en la coronilla, mechones enmarcando su rostro. Ahora se lo recogía tirando fuerte, lo trenzaba hacia abajo y lo ataba con una tira de cuero crudo que Caleb dejó junto a la cafetera una mañana. Sin nota, sin explicación, solo el cuero crudo. Ella lo usó. Al quinto día, su vestido se enganchó en el alambre de púas. Se habían detenido para arreglar un estribo roto. Clara se arrodilló junto a una de las mulas de carga, desenredando la cuerda.
Cuando se levantó demasiado rápido, la valla de alambre medio enterrada en la tierra, resto de alguna granja abandonada, le enganchó la falda. La tela se rasgó, un largo desgarro en la costura lateral, desde el dobladillo hasta la cadera. Ella lo miró fijamente. El vestido era de calicó gris paloma, con cuello alto, el único que tenía ahora. Sus manos se llevaron al desgarro, tratando de mantenerlo cerrado, pero el daño ya estaba hecho. Caleb miró de reojo, observó el desgarro y apartó la mirada. «Espera aquí», le dijo. Se acercó a sus alforjas, sacó un paquete de lona marrón, lo desdobló y sacó unos pantalones de trabajo de hombre, desgastados en las rodillas y con un parche en un muslo. Se los ofreció. Le quedarían mejor que una falda al caballo. Clara los cogió. La tela estaba caliente por haber estado en contacto con el caballo. Podía oler el humo de la leña y el sudor. No era desagradable, solo olía a vida, gracias. Él ya se había vuelto hacia la mula. Esa noche, Clara se puso los pantalones. Había enrollado los bajos 3 veces y se había ajustado la cintura con su propio cinturón, pero se mantuvieron en su sitio. La libertad que le proporcionaban la sorprendió. Poder moverse sin que la tela se enredara entre sus piernas, sin preocuparse por la modestia o la decencia, o por lo que diría la gente si la viera vestida como un hombre. Nadie la vio excepto Caleb y 80 cabezas de ganado. No se disculpó por llevarlos puestos. Él no hizo ningún comentario. La séptima noche, Clara se fijó en la camisa de Caleb. Habían acampado en un lugar bajo con hierba de verdad, algo tan poco habitual que el ganado se acomodó rápidamente. Caleb encendió el fuego. Clara desempacó el horno holandés para hacer galletas. Ella lo miró mientras él se agachaba junto a las llamas, añadiendo ramas de mosquite una a una. Su camisa, la azul que llevaba todos los días, se había roto por la costura del hombro. La tela estaba abierta, dejando ver la piel quemada por el sol debajo. El cuello estaba desgastado por ambos lados. Los hilos colgaban. Después de comer, después de que Caleb diera su vuelta nocturna alrededor del rebaño, Clara sacó su kit de costura de su bolsa de lona, la aguja de hueso, el hilo encerado, un dedal en una lata abollada que traqueteaba cuando la abría. «Dame tu camisa», dijo ella. Caleb levantó la vista desde donde estaba sentado revisando la cincha de su silla de montar. «¿Qué? ¿Tu camisa? Está rota». Miró su hombro y frunció el ceño. «Está bien. No está bien. Se rasgará más. Dámela». Él dudó, pero luego se quitó la camisa por la cabeza. Clara la cogió y se sentó con las piernas cruzadas junto al fuego. La tela era más suave de lo que esperaba, desgastada por años de uso y lavados. Enhebró la aguja a la luz del fuego. Le costó 3 intentos, con los ojos llorosos por el humo. Luego empezó a coser. Primero, el desgarro del hombro, pequeñas puntadas apretadas, tal y como le había enseñado su madre. Luego, el cuello. Dobló los bordes sin rematar hacia adentro y los reforzó. La aguja brillaba a la luz del fuego, reflejando tonos naranjas y dorados con cada pasada. Caleb estaba de pie al borde del campamento. Se había puesto otra camisa de repuesto, otra chamé. Esta era gris. Ya no miraba la puesta de sol, aunque pintaba todo el cielo del color de los melocotones maduros. La miraba a ella. Clara sintió su mirada, no le prestó atención, siguió cosiendo. Cuando terminó, hizo un nudo con el hilo, lo mordió con los dientes y levantó la camisa. Las reparaciones eran visibles, hilo blanco contra tela azul, pero aguantarían. Caleb la tomó, pasó el pulgar por las puntadas del cuello. «Gracias», dijo. Clara asintió con la cabeza y guardó su kit de costura. A la mañana siguiente, Caleb afiló su cuchillo. Clara no se lo había pedido, ni había mencionado que la hoja se había desafilado por cortar ataduras todas las noches. Pero cuando se despertó, su cuchillo yacía sobre una piedra plana junto al fuego apagado. El filo brillaba. Lo cogió, lo probó contra la uña del pulgar y vio que estaba lo suficientemente afilado como para afeitarse. La piedra húmeda de Caleb estaba junto a él, una piedra de Arkansas en una bolsa de cuero engrasada. Él ya se había levantado y estaba ensillando.
No se dio la vuelta. Clara volvió a guardar el cuchillo en su funda. Dejó la piedra húmeda junto a las alforjas. No intercambiaron palabras. No hacían falta. El patrón se mantuvo durante la segunda semana. Trabajo, silencio, pequeños gestos de cariño que ninguno de los dos nombraba ni reconocía. Clara remendó una costura rota en la alforja de él. Caleb empezó a servirle café antes de que ella se despertara, dejándoselo junto a su saco de dormir, donde la taza de hojalata no se volcaba. Ella empezó a llenarle la pipa por las noches, sin que él se lo pidiera. Pero una tarde, la bolsa de tabaco de él apareció junto a su codo y, a partir de entonces, se convirtió en una rutina. Seguían sin hablar apenas, pero el silencio cambió. Ya no era incómodo, no era tenso. Simplemente estaba ahí, cómodo, como una vieja colcha que se había lavado muchas veces. La tela se había vuelto suave. La 13ª noche, Caleb hizo la pregunta. Habían terminado de comer. Clara fregaba la sartén con arena y un trapo. Caleb estaba sentado junto al fuego, fumando su pipa, con el humo elevándose hacia el cielo oscurecido. El ganado estaba tranquilo. En algún lugar lejano, un coyote aullaba alto y solitario. ¿Qué habrías hecho tú? Caleb dijo que esa noche había dicho que no. La mano de Clara dejó de moverse. Dejó la sartén y lo miró al otro lado del fuego. Su rostro estaba medio en sombra. La pipa brillaba con un color naranja cuando él daba una calada. Ella pensó en mentir, en decir que habría encontrado otro rancho, otra ciudad, otra manera, pero la verdad le pesaba en el pecho, y estaba cansada de cargar con cosas que ya no tenía por qué cargar. Seguí caminando, dijo. Caleb se quedó callado durante un largo rato. El fuego crepitaba. Las chispas se elevaban y se apagaban. ¿A dónde? No importaba. Clara volvió a coger la sartén y empezó a fregarla. Simplemente lejos. ¿Hasta cuándo? No respondió de inmediato. La arena rasgaba el hierro. Sus manos se movían en pequeños círculos, hasta que ya no pudiera caminar, supongo. Caleb se quitó la pipa de la boca y la golpeó contra una roca. La ceniza se esparció. Te creo, dijo. Clara levantó la vista. Ahora él la miraba a ella, no al fuego, sino al horizonte. A ella. Algo en su expresión le hizo sentir un nudo en la garganta. Volvió a fregar la sartén, pero le temblaba un poco la mano, lo suficiente como para que el hierro golpeara contra la roca que utilizaba como mesa. Caleb se levantó, se acercó a su saco de dormir y se tumbó de espaldas al fuego. Clara terminó de limpiar, guardó todo, apagó las brasas y se metió en su saco de dormir, a 6 metros del de él. Las estrellas giraban sobre sus cabezas. El ganado respiraba en la oscuridad y, en algún lugar entre la vigilia y el sueño, Clara se dio cuenta de que no había pensado en el pueblo, en la boda que no se celebró, en los susurros, en la puerta cerrada y en la vergüenza en 3 días, quizá más. Había estado demasiado ocupada trabajando como para recordar sentirse arruinada. El ternero que Clara había salvado prosperaba en la 3ª semana. Seguía a su madre con el paso torpe de los jóvenes que aprenden a caminar, pero mordía la ubre de la vaca con creciente confianza. Cuando el rebaño se movía, se mantenía cerca de la mayor de Clara, trotando a su lado como si supiera quién la había llevado durante esos primeros kilómetros desesperados. Pero otro ternero se estaba muriendo. Clara lo notó la mañana en que cruzaron a un terreno más difícil, con menos pasto y más salitre cubriendo el suelo en manchas blancas. Una vaca se apartó del rebaño, mugiendo, bajo y constante. El sonido que hacen las vacas cuando algo anda mal. A sus pies, un ternero yacía acurrucado, pequeño, demasiado pequeño. Sus costillas se transparentaban a través de la piel húmeda. Cuando Clara desmontó y se acercó, el ternero no levantó la cabeza. Tenía los ojos abiertos, pero velados, como si ya estuviera medio muerto. La madre lo ha rechazado, dijo Caleb. Había cabalgado hasta situarse detrás de ella. Las pezuñas de Dust crujían sobre la tierra seca. Había nacido demasiado pequeño. A veces simplemente no los aceptan. Clara se arrodilló, puso la mano en el cuello del ternero. El latido del corazón bajo su palma era débil, irregular. No lo amamantará, ni siquiera lo intentará.
Caleb desmontó y se quedó mirando al ternero con las manos en el cinturón. Era mejor sacrificarlo ahora. Era más piadoso que dejarlo morir de hambre durante 3 días. Clara apretó la mandíbula, se puso de pie y se enfrentó a él. No. Caleb levantó ligeramente las cejas. Clara. No. Ella lo repitió más alto. Yo lo alimentaré. No puedes llevar otro. Estamos avanzando bien con este tiempo. Lo alimentaré con biberón. Caleb se quedó callado. Miró al ternero, a Clara, al rebaño que se extendía por la llanura, ya en marcha hacia el norte sin ellos. Tendrás que ordeñar una vaca a mano, dijo finalmente. 3 veces al día, y dan patadas. Ya lo sabes, lo sé. Una buena patada puede romperte el cráneo. Lo sé. Estudió su rostro. Lo que fuera que vio allí le hizo asentir una vez. Ágil. Es tu ternero, dijo, tu responsabilidad. Clara volvió a mirar al animal moribundo a sus pies. No tenía biberón, ni tetina de goma. Pero Caleb tenía una petaca de cuero para el whisky que nunca bebía. La vació, la enjuagó con agua del barril, hizo un pequeño agujero en un trozo de lona y lo ató a la boca con un cordel. Goteaba, pero podría funcionar. La leche era la parte más difícil. Clara eligió una vaca que parecía paciente, una gran vaca roja de ojos tranquilos. Se acercó despacio, hablando en voz baja, como había oído a Caleb hablar al polvo. La vaca la vio acercarse, pero no se asustó. Clara se arrodilló en la tierra a su lado. La ubre estaba caliente bajo sus manos, hinchada de leche. El ternero de la vaca ya había mamado. Clara envolvió con los dedos una ubre, tal y como le había enseñado su madre hacía mucho tiempo. Tiró hacia abajo, apretó, pero no salió nada. Lo intentó de nuevo, le dieron calambres en las manos. La vaca cambió el peso de su cuerpo y Clara se quedó paralizada por si le daba una patada. No lo vería venir, pero la vaca solo movió la cola y se quedó quieta. Al tercer intento, la leche salió fina y caliente, silbando en el frasco. Clara trabajó con ambas manos, alternando las tetas, hasta que consiguió medio vaso. Le ardían los antebrazos. El sudor le corría por los ojos. La vaca giró la cabeza y la miró con algo que podría haber sido irritación o aburrimiento. Clara se levantó lentamente y retrocedió. El ternero estaba donde lo había dejado, aún respirando con dificultad. Clara se arrodilló, le levantó la cabeza y la puso en su regazo, y le acercó el frasco cubierto de lona a la boca. La leche goteaba y le corría por la barbilla. El ternero no respondía. Vamos, susurró Clara. Inténtalo. Apretó el frasco suavemente. La leche inundó la boca del ternero. Este tosió y se atragantó. Entonces movió la lengua una sola vez, por reflejo. Tragó. Clara apretó de nuevo. Esta vez el ternero se agarró, débil, inseguro, pero chupando. El biberón se vació en menos de 1 minuto. Los ojos del ternero se cerraron y su respiración se estabilizó. Clara se sentó en el suelo, con el ternero en su regazo, hasta que Caleb les avisó 3 veces al día de que se iban a marchar. Clara ordeñó a la vaca roja, al amanecer, al mediodía y al atardecer. Cada vez, la vaca se mantenía paciente mientras Clara se arrodillaba vulnerable, y el rebaño pastaba a su alrededor. A Clara le dolían las manos y le dolía la espalda, y se preguntaba si esta vez sería la vez que la vaca decidiera dar una patada. Nunca lo hizo. El ternero bebía, al principio despacio, con reticencia, pero al segundo día reconoció el biberón, el olor de la leche. Al tercer día sangraba cuando Clara se acercaba con un sonido débil y agudo. Pero era un sonido. Caleb observaba. Nunca ayudaba, nunca ofrecía consejos, solo observaba desde su caballo o desde el otro lado del fuego mientras Clara trabajaba. Su rostro no revelaba nada. Al cuarto día, el ternero se puso de pie cuando Clara se acercó, tambaleante, con las patas abiertas como si aún no pudiera encontrar el equilibrio, pero de pie. Al séptimo día corrió no muy lejos, solo una breve ráfaga de alegría, con patas ágiles y sin gracia, dio una cos, pateó con las patas traseras y luego trotó de vuelta hacia Clara como si se hubiera sorprendido a sí mismo. Esa noche, Caleb marcó la oreja del ternero con su cuchillo, una pequeña muesca en el lado izquierdo.
Tu ternero, dijo Nock. Luego se alejó antes de que Clara pudiera responder. Aquella noche acamparon en un barranco, un lecho de río seco con álamos a ambos lados. Los primeros árboles de verdad que veían en días. El ganado se acomodó rápidamente en el refugio. Clara encendió el fuego mientras Caleb desencillaba los caballos. La rutina era ahora fluida, practicada. Comieron frijoles y tocino salado, galletas del horno holandés. Caleb no habló durante la comida, pero después, en lugar de dar su vuelta habitual, se quedó junto al fuego, se sirvió más café y se sentó a mirar las llamas. Clara limpió la sartén, guardó todo y estaba cogiendo su saco de dormir cuando Caleb habló. Mi mujer murió hace 3 años. Clara detuvo el movimiento de su mano. Se giró. Caleb no la miraba. Miraba el fuego. Sostenía la taza de café con ambas manos. Por parto, dijo. La palabra salió sin emoción, vacía de todo excepto del hecho. El bebé. Tampoco sobrevivió. Nació muerto. Clara se volvió a sentar frente a él. El fuego crepitaba entre ellos. Hay un álamo en mi tierra, continuó Caleb. 2 tumbas debajo de él. Puse cruces. Yo mismo tallé sus nombres. Hizo una pausa. Movió la mandíbula. Sara y el niño. Nunca le pusimos nombre. No me parecía bien ponerle nombre a algo que nunca respiró. Los sonidos de la noche llenaban el silencio. El resoplido del ganado y el viento entre los álamos. En algún lugar lejano, un coyote. No he dicho su nombre en voz alta en 3 años. Caleb dijo que seguía mirando el fuego o pensando en lo que podría haber tenido. Se detuvo y tragó saliva. Solo trabajaba. Trabajaba hasta estar demasiado cansado para pensar, demasiado cansado para sentir nada. Clara lo observaba. La luz del fuego jugaba en su rostro, acentuando las arrugas alrededor de sus ojos y boca. De repente parecía más viejo, o tal vez solo cansado de una forma que el sueño no podía remediar. Entonces apareciste tú, dijo, llevando ese ternero, y te vi alimentar a ese renacuajo todos los días durante una semana. Te vi arriesgarte a que te dieran una patada en la cabeza 3 veces al día solo para mantener con vida algo que probablemente debería haber muerto. Y pensé, por fin la miró. Pensé que tal vez recordaba algo de cómo era antes. Clara tenía un nudo en la garganta. No confiaba en su voz. ¿Antes de qué? Se las arregló antes de que yo dejara de creer que las cosas podían vivir si te esforzabas lo suficiente. El fuego crepitó, las chispas se elevaron y se apagaron. Caleb dejó su taza de café, se puso de pie. Ese ternero no habría sobrevivido sin ti. Clara también se puso de pie. Quería vivir. Querer no es suficiente. Caleb la miró fijamente. A veces, querer no es ni de lejos suficiente, pero tú le diste más que querer. Le diste una oportunidad. Caminó hacia su saco de dormir, se acostó y se cubrió con la manta. Clara se quedó sola junto al fuego. Las palabras que él había pronunciado flotaban en el aire como humo, sustanciales pero sin forma. Ella había oído lo que él había dicho, pero también había oído lo que no había dicho. El ternero no habría sobrevivido sin ti, y quizá yo tampoco. Apagó el fuego, se metió en su saco de dormir y se quedó mirando las estrellas que no sabía nombrar. En algún lugar de la oscuridad, el ternero que había salvado sangraba suavemente. Su madre respondió, y Clara se dio cuenta, con una sacudida que le recorrió todo el cuerpo, de que acababa de oír a un hombre hablar de su esposa muerta y de su hijo nacido muerto. Y en lugar de ofrecerle un consuelo sin sentido o alejarse de su dolor, simplemente se había quedado. Se había quedado y él la había dejado. La pregunta que la mantuvo despierta hasta que las estrellas empezaron a desvanecerse ya no era sobre el ternero. Era sobre lo que ocurre cuando 2 personas que han pasado años aprendiendo a estar solas de repente ya no lo están. La tormenta llegó sin previo aviso en su 23ª noche. Clara se despertó con la electricidad en el aire. Ese olor acre a ozono que le hacía doler los dientes. El cielo parpadeaba. No eran nubes, solo luz blanca y dentada, ramificándose a través de la oscuridad como raíces de árboles creciendo boca abajo. No había truenos. Eso fue lo primero que le pareció extraño. Se incorporó.
El ganado también estaba despierto. Todos estaban de pie en lugar de tumbados. Tenían la cabeza girada hacia los relámpagos, las orejas hacia adelante y el cuerpo tenso. Clara. La voz de Caleb llegó baja y urgente desde el otro lado del fuego apagado. Coge tu caballo ahora mismo. Ella no preguntó por qué, solo se calzó las botas y corrió hacia su yegua. El caballo ya estaba asustado, con los ojos desorbitados y las fosas nasales dilatadas. Clara agarró la brida de donde colgaba de una rama enredada. La yegua sacudió la cabeza cuando Clara intentó meterle el bocado. Volvió a sacudirla. Tranquila, susurró Clara, le temblaba la mano. Tranquila. El bocado entró al tercer intento, no se molestó en poner la silla de montar. Simplemente agarró a Maine y se subió a lomos del animal. El cielo se iluminó de nuevo, esta vez más cerca. El rayo se bifurcó y volvió a bifurcarse, convirtiendo la noche en mediodía durante 3 latidos. El ganado salió disparado, 80 cabezas moviéndose como una sola, una ola de músculos, cuernos y pánico. No corrían en ninguna dirección que tuviera sentido. Simplemente huían, lejos de la luz, lejos del olor a aire quemado, lejos de lo que su instinto les decía que se avecinaba. Clara dio una fuerte patada a su yegua. El caballo se lanzó hacia adelante. Ella se inclinó sobre su cuello, agarrándose con las rodillas, con una mano retorcida en el hombre. El mundo se redujo al movimiento y al sonido de los cascos golpeando. El mugido del ganado, su propia respiración rápida y superficial. No podía ver a Caleb. No podía ver nada más que formas en la oscuridad entre los relámpagos, siluetas oscuras corriendo, el suelo oscuro pasando a toda velocidad bajo ella, el cielo oscuro sobre ella presionando como una mano. Una vaca se desvió hacia la izquierda. Clara la siguió. La interceptó antes de que se alejara más del rebaño principal. El alcalde era mejor que Clara en esto. Sabía dónde estar, cómo moverse. Clara solo se agarró. Otro relámpago. Este estaba tan cerca que Clara sintió su calor. Olía a salvia quemada. El ganado se dispersó aún más. Grupos de 3, grupos de 5, separándose como si alguien hubiera tirado una piedra a un estanque. Clara siguió a un grupo de 4 y los empujó hacia donde creía que estaría el rebaño principal. Pero el rebaño principal ya no estaba allí. Solo más oscuridad, más ganado disperso, más relámpagos que lo volvían todo blanco y negro, y blanco de nuevo. Su yegua tropezó. No fue grave. Solo una pezuña que se enganchó en algo, una roca, un agujero. Clara no sabía decirlo. El caballo se recuperó y siguió corriendo, pero el corazón de Clara latía tan fuerte que pensó que le rompería las costillas. No sabía cuánto tiempo habían corrido. El tiempo se alargaba, se comprimía y se alargaba de nuevo. Podría haber sido 1 hora. Podrían haber sido 10 minutos. Los rayos seguían cayendo. Sin lluvia, sin truenos, solo luz y el olor a ozono y electricidad recorriendo su piel. Entonces se le voló el sombrero. Sintió cómo el viento lo cogía por el ala y se lo arrancaba de la cabeza. Su pelo se soltó de la trenza y le azotaba la cara. No podía ver, no podía usar una mano para apartárselo. Siguió cabalgando, medio ciega, confiando en que el alcalde evitaría cualquier obstáculo. Una vaca apareció de la oscuridad justo delante de ellos. El alcalde giró bruscamente a la izquierda. Clara perdió el agarre. Se agarró, clavando los dedos en Maine, apretando las piernas con más fuerza, pero durante un largo segundo estuvo cayendo, inclinándose, con el suelo acercándose rápidamente. El alcalde se estabilizó. Clara jadeó y se agarró. Encontró 2 vacas más y las empujó hacia el este, o lo que ella esperaba que fuera el este. El cielo comenzaba a clarear en los bordes. No mucho, solo un grisáceo en el negro. El amanecer llegaba, lo quisieran o no. La yegua de Clara estaba cubierta de espuma. Espuma en el bocado, espuma en el cuello. Los costados del caballo se agitaban, pero seguía avanzando. Seguía las indicaciones de Clara, aunque todos sus músculos debían de estar gritando. A medida que aumentaba la luz, Clara empezó a ver lo que había hecho la noche. El ganado se había dispersado por la llanura a lo que parecían kilómetros.
Algunos en grupos, otros solos, la mayoría simplemente de pie, con los costados agitándose, demasiado cansados para seguir corriendo. Y a media distancia, un jinete, Caleb, cubierto de polvo, moviéndose lentamente, reuniendo a los animales perdidos. Clara giró su yegua hacia él. Tardaron hasta el amanecer en encontrarlos a todos, o a la mayoría. Caleb y Clara trabajaron en espiral, empezando por fuera y avanzando hacia adentro, empujando al ganado hacia un punto central cerca de donde había estado su campamento. La mula de carga seguía allí, manco y aterrorizado, pero allí estaban los caballos de repuesto, la carreta con sus provisiones, pero no todo el ganado. Caleb contó. Clara observó cómo se movían sus labios, cómo señalaba a diferentes animales. Volvió a contar. Su rostro se endureció. 73, dijo. A Clara se le hizo un nudo en el estómago. Faltaban 7. Faltaban 7. Sacó su pequeño libro encuadernado en cuero de la alforja, lo abrió y escribió unos números con un lápiz gastado hasta quedar casi sin punta. 7 cabezas a $20 cada una. Son $140, dijo con tono seco. Con la misma indiferencia con la que leería un libro de contabilidad, en lugar de ver cómo 3 meses de ganancias se esfumaban en la luz de la mañana. Claire tenía la garganta seca. Tragó saliva. Eso es mucho. Es todo. Caleb cerró el libro y lo guardó. Eso es lo que iba a usar para contratar ayuda este invierno, arreglar el techo del granero, comprar semillas para la siembra de primavera. Se quedó allí sentado, cubierto de polvo. El caballo permanecía paciente, con la cabeza gacha, demasiado cansado para hacer nada más que respirar. Caleb tenía los hombros caídos, pero no derrotado. Exactamente, solo vacío, como si alguien le hubiera quitado todo lo que lo mantenía en pie y se lo hubiera arrebatado. Clara desmontó y sus piernas casi se doblaron al tocar el suelo. Agarró la crin de su caballo y se agarró a ella hasta que el mundo se estabilizó. Luego caminó hasta donde estaba sentado Caleb. Le puso la mano en la bota. Él la miró. Tenía los ojos inyectados en sangre. El polvo le cubría toda la cara. El sudor no había dejado líneas limpias en ella. Hemos salvado a 73, dijo Caleb mirándola fijamente. Hemos salvado a 73, repitió ella. Son 73 que podrían haberse dispersado tan lejos que nunca los hubiéramos encontrado. 73 que podrían haberse caído por un precipicio, haberse roto las patas o haber sido destrozados en la oscuridad. Pero no lo hicieron porque cabalgamos toda la noche y los trajimos de vuelta. 7 siguen desaparecidos. Lo sé. La mano de Clara se apretó sobre su bota. Pero 73 no lo están. Caleb miró hacia el horizonte, donde el sol se elevaba, transformando el cielo de gris a dorado. La luz incidió sobre su rostro, mostrando cada línea, cada sombra bajo sus ojos. ¿Sigues aquí?, dijo en voz baja. Clara frunció el ceño. ¿Qué? ¿Sigues aquí? Podrías haber huido anoche en la oscuridad, haber cogido tu salario y marcharte. Nadie te habría culpado. ¿A dónde iría? A cualquier parte. Caleb la miró de nuevo. Hay un pueblo a unos 16 kilómetros al oeste. Podrías haber llegado al amanecer, coger una diligencia y estar ya a medio camino de cualquier lugar. Clara dio un paso atrás y soltó su bota. Algo en su pecho se tensó y se calentó. ¿Crees que me iría? Su voz sonó más dura de lo que pretendía. En mitad de la noche, en medio de una tormenta, coger el dinero y huir. Estoy diciendo que podrías haber... Bueno, no lo hice. Clara se dio la vuelta y empezó a caminar hacia su yegua. Le temblaban las manos. Rabia, agotamiento o algo que no sabía nombrar. Y no voy a irme, Clara. Me quedaré aquí hasta que llegue Hayes. Ella se dio la vuelta. Dije que haría el trabajo. Estoy haciendo el trabajo. ¿Crees que perder 7 cabezas de ganado es suficiente para que renuncie? Caleb apretó la mandíbula. Creo que no me debes nada. Creo que has trabajado más duro que cualquier otro peón que haya contratado. Y creo que si quieres irte, te has ganado ese derecho. No quiero irme. Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado alto. Clara contuvo el aliento. Caleb la miró fijamente. La luz de la mañana estaba ahora detrás de él, convirtiéndolo en una silueta.
Ella no podía ver su rostro con claridad, no podía leer su expresión. «Está bien», dijo finalmente. «Está bien, está bien». Desmontó y se quedó allí, con el polvo lloviendo sobre una de sus manos, balanceándose ligeramente. «Descansaremos a los caballos, comeremos algo y luego seguiremos adelante». Clara asintió. Sus manos aún temblaban. Acamparon en silencio. Encendieron una hoguera y comieron carne seca y galletas, porque ninguno de los dos tenía fuerzas para cocinar. El ganado pastaba cerca, demasiado cansado para alejarse. La yegua de Clara estaba de pie con la cabeza gacha, las caderas levantadas, ya medio dormida. Clara se sentó en el suelo. Le dolía todo el cuerpo. Tenía los muslos en carne viva por montar a pelo. Le dolían las manos de agarrarse a la rienda. Sentía la cara quemada por el sol, aunque éste apenas había salido. Pero no se iba a marchar. La certeza se le había quedado clavada en el pecho como una piedra, pesada, sólida. No se marchaba porque necesitaba el dinero, aunque lo necesitaba. No se quedaba porque no tuviera otro sitio a donde ir, aunque eso también era cierto. Se quedaba porque Caleb le había preguntado, «¿Todavía estás aquí?», con ese tono de sorpresa en la voz, como si no pudiera creer que ella no lo hubiera abandonado. Algo en su pecho se había roto. Él esperaba que ella se marchara y ella se dio cuenta, con una claridad que le hacía temblar las manos y le oprimía la garganta, de que no podía imaginar marcharse. No ahora. No cuando estaban tan cerca de Hayes. No cuando había alimentado a su ganado, remendado sus camisas y aprendido la forma de su silencio. No cuando él le había mostrado su dolor y confiado en ella para que simplemente se quedara. Caleb se tumbó en su saco de dormir sin quitarse las botas. Se quedó dormido en segundos. Clara se quedó junto al fuego, vio cómo subía el sol y contó las 73 cabezas de ganado que pastaban en la llanura. Faltaban 7, $140 menos, pero habían salvado 73. Y Clara se dio cuenta de que, en algún momento de las últimas 3 semanas, había dejado de pensar en ese ganado como el de Caleb y había empezado a pensar en él como el suyo. La pregunta ahora no era si se quedaría, era lo que significaba quedarse. La ciudad apareció en el horizonte 3 días después de la tormenta. No era gran cosa, solo un grupo de edificios que rompían la monotonía. Una tienda, una iglesia con un campanario torcido, 2 tabernas, tal vez una docena de casas dispersas como si alguien las hubiera dejado caer y hubieran aterrizado donde fuera. Pero tenía lo que necesitaban, suministros, y las botas de Clara se estaban deshaciendo. Las suelas se habían separado de la parte superior por ambos lados. Llevaba 2 días caminando descalza, sintiendo cada piedra a través del hueco. Tenía los pies llenos de ampollas y sangrando en algunos sitios. Necesitaba unas botas nuevas antes de llegar a Hayes o llegaría descalza. Caleb le dio dinero de su alforja, $4 de plata. No lo contó ni hizo alarde de ello. Simplemente se lo entregó. «Compra lo que necesites», le dijo. «Yo daré de beber a los caballos y repondré el café». Clara cogió el dinero. Las monedas estaban calientes por haber estado en contacto con el caballo. Se las guardó en el bolsillo y se dirigió a la tienda, mientras Caleb llevaba a los caballos al abrevadero. La tienda olía a pepinillos y queroseno, con serrín en el suelo, estantes llenos de conservas y rollos de tela y herramientas cuyo uso Clara no podía adivinar. Detrás del mostrador había una mujer de mediana edad, con el pelo recogido en un moño apretado y un delantal tan ajustado que parecía sujetarla. Los ojos de la mujer se posaron primero en los pantalones de Clara, luego en su rostro y luego de nuevo en los pantalones. «¿Puedo ayudarla?», preguntó la mujer con voz monótona. No era amistosa ni hostil, solo evaluadora. «Necesito unas botas», dijo Clara. Se acercó al mostrador. Sus pies dejaron huellas de polvo en el suelo limpio. «Botas de trabajo para hombre, talla 7, sí las tiene». La mujer no se movió, solo se quedó mirándola. «Viajas con ese hombre», asintió con la cabeza hacia la ventana a través del cristal. Caleb estaba visible en el abrevadero, de espaldas a ellas. Clara sintió un nudo en el estómago. Trabajo para él, trabajo.
La mujer repitió la palabra como si fuera algo extraño. Frunció los labios. Ya veo. El ambiente de la tienda cambió, se volvió más denso. Clara sintió cómo le oprimía la piel. Las botas, repitió Clara. ¿Las tiene o no? La mujer se giró, se acercó a una estantería, cogió un par de botas marrones de cuero, de hombre, de suela gruesa, más grandes de lo que Clara necesitaba, pero lo suficientemente cercanas. Las dejó sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria. Golpearon con fuerza contra la madera. $3. Clara sacó las monedas y las dejó sobre el mostrador. La mujer las recogió rápidamente, como si temiera que estuvieran contaminadas. Clara cogió las botas y se dispuso a marcharse. Debe de ser agradable, dijo la mujer. Clara se detuvo y se volvió. La mujer la miraba con ojos duros y pequeños. Debe de ser agradable viajar sola con un hombre, sin acompañante, sin familia, llevando pantalones como esos. Señaló la ropa de Clara. Las mujeres decentes no dan las gracias por las botas, dijo Clara. Su voz sonó firme, monótona. Caminó hacia la puerta que tenía detrás. La mujer emitió un sonido. No era exactamente una risa. No era exactamente un bufido, sino más bien un desdén. El sonido que se emite cuando se confirma lo que ya se sospechaba de alguien. Clara tenía la mano en el pomo de la puerta cuando lo oyó. Vergonzoso, dijo la mujer en voz alta, lo suficientemente alta como para que Clara la oyera. Absolutamente vergonzoso. Clara salió. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Le temblaban las manos. Las botas le parecían pesadas, demasiado pesadas. Caminó hasta donde Caleb estaba atando los caballos, con la visión borrosa por los bordes. ¿Las tienes? Caleb miró las botas. Clara asintió. No se fiaba de su voz. Bien, dijo él, montando en el polvo. Volvamos al rebaño. Cabalgaron en silencio. Clara se puso las botas nuevas una vez que estuvieron fuera de la vista del pueblo. Le quedaban demasiado grandes, sus pies nadaban en ellas, pero las rellenó con tiras arrancadas de un viejo saco de flores y se mantuvieron bien. Las botas no eran el problema. El problema era la palabra que resonaba en su cabeza una y otra vez como una campana de iglesia que no dejaba de sonar. Vergonzoso. Esa noche, Clara no pudo comer. Caleb había cazado un conejo, la primera carne fresca en 2 semanas. Lo había despellejado y asado al fuego, con la grasa chisporroteando y goteando sobre las brasas. El olor debería haberle hecho la boca agua. En cambio, le revolvió el estómago. Se sentó frente a él, mirando las llamas, con el plato intacto en el suelo a su lado. ¿Estás bien?, le preguntó Caleb. Clara asintió con la cabeza. No has comido nada. No tengo hambre. Se quedó callado un momento. ¿Qué pasó en la ciudad? Nada. CL, no pasó nada. Su voz sonó más aguda de lo que pretendía. Compré unas botas y eso es todo. Caleb dejó el plato y esperó. Clara retorció las manos en su regazo. La tela de los pantalones, sus pantalones, le resultaba áspera bajo las palmas. Llevaba más de una semana con ellos puestos. No le había dado importancia. Solo eran prácticos, más cómodos para el trabajo. Pero la mujer de la tienda la había mirado como si fuera algo impuro. La esposa del tendero, dijo Clara Ara finalmente. Su voz sonaba extraña, distante. Me preguntó si viajaba contigo. Le dije que trabajaba para ti, y ella dijo. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Tuvo que esforzarse para pronunciar las palabras. Dijo, ya veo. Así, como si supiera exactamente qué tipo de mujer soy. Caleb apretó la mandíbula. Ella no sabe nada de ti. Sabe lo suficiente. Clara se quedó de pie al borde de la luz del fuego. Sabe que estoy sola con un hombre, sin chaperona, sin familia, vistiendo ropa de hombre, durmiendo bajo las estrellas. Su voz se elevaba. No podía evitarlo. Me llamó Caleb vergonzosa a la cara. Y tenía razón. No tenía razón. ¿Cómo? Clara se dio la vuelta. ¿Cómo no tenía razón? Mírame. Mira lo que estoy haciendo. Estoy arruinada. ¿No ves que ya estaba arruinada cuando me encontraste sin dote, sin marido?
echada de mi habitación como basura. Pero ahora se reía. El sonido salía entrecortado. Ahora estoy peor. Ahora soy el tipo de mujer que viaja sola con hombres, que lleva pantalones, que corta, que duerme a 6 metros de un hombre cada noche y ni siquiera tiene la decencia de avergonzarse. Para. Caleb se puso de pie, cruzó el espacio que los separaba en 3 zancadas y le puso las manos sobre los hombros. Para. Clara respiraba entrecortadamente. Le ardían los ojos. Escúchame, dijo Caleb. Su voz era baja, dura. Esa mujer del pueblo no te conoce. No sabe que llevaste un ternero durante 3 kilómetros. No sabe que ordeñas una vaca 3 veces al día con tus propias manos, aunque te puedan dar una patada mortal mientras lo haces. No sabe que cabalgaste en medio de una tormenta eléctrica en la oscuridad y ayudaste a salvar 73 cabezas de ganado porque eres demasiado terca para rendirte. Eso no importa, es lo único que importa. Apretó con más fuerza sus hombros. Al diablo con las mujeres decentes. Al diablo con lo que piense ese pueblo. Eres la mejor ayudante que he tenido. La mejor. Hizo una pausa. Bajó aún más la voz, y eso importa. Clara lo miró fijamente. Su rostro estaba a pocos centímetros del de ella. Podía ver el reflejo de la luz del fuego en sus ojos. Podía oler el humo de la leña, el caballo, el sudor y algo más. Algo que le cortó la respiración. Caleb, susurró. Sus manos se deslizaron de sus hombros a sus brazos. Ella sintió los callos de sus palmas a través de la fina tela de su camisa. No estás arruinada, dijo él. Eres... No terminó la frase. Solo la miró. Su mirada se posó en su boca y luego volvió a sus ojos. El corazón de Claire latía con tanta fuerza que podía oírlo y sentirlo. Todo su cuerpo era consciente de lo cerca que estaba él, de cómo sus dedos se clavaban en sus brazos, de lo fácil que sería acortar los últimos centímetros que los separaban. Ella levantó la cara. Él se inclinó y desde la oscuridad, más allá de la luz del fuego, llegó un balido agudo e insistente. El ternero más pequeño la llamaba. Caleb se echó hacia atrás como si se hubiera quemado. Bajó las manos, se apartó y se dio la vuelta. Debería ir a ver al rebaño, dijo. Su voz era áspera, inestable. Clara se quedó paralizada. Sentía frío en los brazos, donde habían estado sus manos. Tenía la cara ardiendo. Sentía un nudo en la garganta, como si fuera a soltar un sollozo o un grito. Y no sabía cuál de las dos cosas. Caleb, mañana madrugamos. Él ya se alejaba en la oscuridad, con el crujir de sus botas sobre el suelo seco. Deberías dormir un poco. Y se fue. Clara se quedó sola junto al fuego, con las manos temblorosas. No por el frío ni por la ira, sino por algo completamente distinto. Casi lo había besado, o él casi la había besado, o casi se habían besado, y lo único que los detuvo fue una ternera sangrando en el momento menos oportuno o en el momento más oportuno. Clara ya no lo sabía. Se sentó con fuerza en el suelo y se cubrió el rostro con las manos. Respiraba entrecortadamente, en lo que podrían haber sido risas o sollozos. La mujer del pueblo tenía razón. No porque Clara fuera vergonzosa, sino porque Clara había dejado de preocuparse por lo que pensaban las mujeres decentes, había dejado de preocuparse por las convenciones sociales o la reputación o por lo que diría la gente. Había pasado 3 semanas trabajando junto a un hombre, vistiendo su ropa, durmiendo bajo las mismas estrellas. Y en algún momento de esas 3 semanas, había dejado de verlo como su jefe. Había empezado a verlo como algo más, algo que la aterrorizaba más que la ruina, porque la ruina significaba perder algo que ya había perdido. Pero esto, fuera lo que había entre ellos, era algo que nunca había tenido. Y la idea de perderlo antes incluso de entender qué era le daba ganas de gritar. Clara se tumbó en su saco de dormir, se cubrió la cabeza con la manta y se presionó las palmas de las manos contra los ojos hasta ver estrellas. En algún lugar de la oscuridad, Caleb estaba haciendo su ronda por el rebaño. Ella podía oír sus botas, su voz grave hablando con el ganado. No regresó al fuego durante mucho tiempo, y cuando finalmente lo hizo, se acostó en su saco de dormir dándole la espalda.
Ninguno de los dos durmió. Y por la mañana, cuando Clara ordeñó la vaca, alimentó al ternero y recogió el campamento, Caleb no la miró a los ojos. Ni una sola vez. El silencio entre ellos ya no era cómodo. Era un abismo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Las estaciones de tren de Hayes se encontraban a las afueras de la ciudad, como una promesa cumplida. Clara vio el humo. Primero columnas negras que se elevaban de las chimeneas de las locomotoras y se desplazaban hacia el este a través del cielo pálido. Luego, los edificios, los corrales de ganado que se extendían en todas direcciones, llenos de ganado esperando a ser cargados. A continuación llegó el olor a estiércol y humo de carbón y el hedor particular de cientos de animales encerrados en espacios reducidos. Caleb no dijo nada, solo dirigió el rebaño hacia los corrales y siguió escribiendo. Tardaron 2 horas en contar y encerrar las 73 cabezas. Llegaron los compradores, hombres con trajes demasiado limpios para este trabajo, llevando libros de contabilidad y lápices, haciendo marcas y calculando pesos. Discutieron con Caleb sobre el precio. Él les respondió, con voz baja y firme, sin levantar nunca el tono, solo exponiendo los hechos hasta que los compradores cedieron. Clara se quedó con los caballos, observando desde la distancia. Sus manos descansaban sobre el cuello de su yegua. El caballo estaba cansado. Todos lo estaban. 4 semanas de viaje los habían dejado exhaustos, sin fuerzas y sin nada más. Cuando los compradores finalmente pagaron, contaron el dinero en efectivo sobre la tapa de un barril, menos de lo que Caleb esperaba. Clara lo notó en la postura de sus hombros, en la forma en que su mano se detuvo antes de alcanzar los billetes. Las 7 cabezas que habían perdido en la tormenta. $140 perdidos antes incluso de llegar a Hayes, pero no se permitió pensar en eso ahora. Contó el dinero 2 veces. Dobló los billetes, los guardó en el bolsillo de su camisa y volvió al lugar donde Clara esperaba. No dijo nada, solo volvió a sacar el dinero y contó los billetes. Sus labios se movieron en silencio. $28. Los dobló separados del resto y luego añadió 2 billetes de $5 más de su propio montón. $38 en total. Se lo tendió a ella. Clara miró fijamente el dinero, más dinero del que había tenido nunca. Más de lo que su padre ganaba en 3 meses. Más de lo que habría ganado su fallido novio en 4 semanas, dijo Caleb. Caleb, $1 al día. Esos son 28 más 10 por... Hizo una pausa. Movió la mandíbula. Por las terneras, por el trabajo que hiciste más allá de lo que te contraté. Clara cogió el dinero. Los billetes estaban calientes por haber estado contra su pecho. Los sujetó con ambas manos como si pudieran volarse. ¿Y ahora qué?, preguntó Caleb. Clara levantó la vista. Él la estaba mirando, no al dinero, a ella. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, desvió la mirada hacia la estación, hacia la ciudad que había más allá. Tienes tu salario, podrías comprar un billete de tren, ir a cualquier parte, al este, tal vez, empezar de nuevo donde nadie te conozca. No terminó la frase. Clara dobló los billetes y se los guardó en el bolsillo. Su mano se quedó allí, sintiendo su peso a través de la tela. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó. Que me vaya. Caleb giró la cabeza bruscamente. No, eso no es. Se detuvo y se pasó la mano por la cara. Lo que digo es que podrías hacerlo si quisieras, pero no quieres que lo haga. No era una pregunta. Clara lo dijo con tono seco, mirándole a la cara. Caleb tragó saliva. La miró durante un largo momento y luego volvió a apartar la vista. Mi rancho está a 2 días al sur de aquí, dijo. Las palabras salieron con cuidado, como si las hubiera ensayado. No es gran cosa, solo yo y un poco de tierra y más trabajo del que una persona puede manejar, especialmente cuando llega el invierno. Clara esperó. Necesito ayuda, continuó Caleb. Ahora miraba sus botas, la tierra, cualquier cosa menos a ella. Vallas que reparar, heno que recoger, ganado que alimentar durante los meses fríos. No puedo pagar mucho, quizás 50 centavos al día más alojamiento y comida, pero hay una cabaña separada de la casa principal. Ahora es un... Hizo una pausa por cortesía, si querías el trabajo.
Quiero decir, si querías el trabajo. A Clara se le hizo un nudo en el pecho. Apenas podía respirar. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Sí. ¿En tu rancho? Sí. ¿En una cabaña separada? Sí. Por fin la miró. Sé que no es mucho, y sé que probablemente podrías encontrar un trabajo mejor en algún pueblo con gente de verdad y un salario real. Y sí, dijo Clara. Caleb se detuvo y parpadeó. Sí, sí, aceptaré el trabajo. Abrió la boca. La cerró. No quieres pensarlo. No, no quieres ver el lugar primero. Es muy rudimentario, Clara. La casa principal necesita reformas. La cabaña es más pequeña. Una habitación, techo de paja. Nada lujoso. No necesito lujos. Y el invierno allí es duro, frío, aislado. Estarías, y él hizo un gesto vago, estarías atrapada durante meses solo conmigo y el ganado. Lo sé, Caleb la miró fijamente. Algo se movió detrás de sus ojos. Creo que eso hizo que el pulso de Clara se acelerara. Muy bien entonces, dijo en voz baja. Muy bien. Se quedaron allí de pie un momento. La estación de tren bullía a su alrededor. Hombres gritando, ganado mugiendo, trenes silbando vapor, pero Clara apenas oía nada de eso. Solo el sonido de su propia respiración y la de Caleb. Nos iremos por la mañana, dijo él finalmente. 2 días de viaje. Podemos ir despacio, dejar que los caballos descansen. Clara la sintió. Esa noche se alojaron en una pensión a las afueras de la ciudad, en habitaciones separadas. Era la primera vez en 4 semanas que Clara dormía bajo un techo. La cama era demasiado blanda. Las paredes le parecían demasiado cercanas. Pasó la mayor parte de la noche despierta, mirando al techo, escuchando los pasos en el pasillo y preguntándose cuáles eran los de Caleb. Por la mañana dejaron atrás Hayes. Las tierras al sur de la ciudad eran diferentes de las llanuras que habían atravesado. Más montañosas, con más árboles, con hierba de verdad en algunos lugares en lugar de solo polvo y matorrales. Cabalgaron sin hablar. El silencio entre ellos seguía ahí, esa distancia cautelosa que habían mantenido desde el casi beso. Pero ahora había algo más debajo, algo que zumbaba en el pecho de Clara cada vez que miraba la espalda de Caleb delante de ella en el camino. Aquella noche acamparon junto a un arroyo. Agua corriente de verdad. Su sonido era extraño después de semanas de silencio, solo roto por el ganado y el viento. Clara se lavó la cara, las manos y los pies. El agua fría le escocía en las ampollas que por fin habían empezado a curarse. Caleb cocinó sal, cerdo y frijoles. Comieron sentados a ambos lados del fuego, sin hablar, solo con el tintineo de las cucharas contra el hojalata y el murmullo del arroyo de fondo. Gracias, dijo Clara finalmente. Caleb levantó la vista. ¿Por qué?, preguntó ella, señalando vagamente el fuego, la comida, todo. Por esto, por el trabajo, por no dejarme quedarme. Kayla se quedó callada durante un largo rato. Entonces te lo has ganado. Lo sé, pero aún así. Él asintió y volvió a comer. Esa noche Clara se acostó en su saco de dormir y pensó en la cabaña separada. Una habitación, techo de paja, nada lujoso, pero suyo. Un lugar que era suyo, no prestado, no dado por caridad, sino ganado con trabajo, manos ampolladas y noches cabalgando bajo tormentas eléctricas. El pensamiento se posó en su pecho como calor. Al segundo día coronaron una colina a última hora de la tarde y allí estaba. El rancho se extendía en el valle debajo de ellos, pequeño, tal como había dicho Caleb. Una casa principal, de madera desgastada, con un techo de poca pendiente, un granero más grande que la casa con una puerta torcida. Una estructura más pequeña a un lado que debía de ser la cabaña. Corrales, un gallinero y en medio de todo ello, un enorme álamo con 2 cruces de madera debajo. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. La puesta de sol se producía a sus espaldas. El cielo se iluminó con colores naranjas, dorados y rojos tan brillantes que no parecían reales. Las luces alargaban sus sombras por el suelo, llegando hasta el rancho como si ya estuvieran en casa. No es gran cosa, dijo Caleb. Su voz era áspera. Clara no podía hablar. Solo miraba la pequeña casa desgastada, el granero con su puerta torcida, el álamo con 2 tumbas debajo.
Era perfecto. Las cabañas detrás del granero, continuó Caleb. No la miraba a ella. Miraba su rancho como si lo viera a través de los ojos de ella y lo encontrara deficiente. El techo necesita reparaciones. La estufa funciona, pero echa humo. La puerta se atasca. Puedo arreglarlo antes del invierno, pero es perfecto, dijo Clara. Caleb se volvió. ¿Qué? Es perfecto. Clara lo miró. Realmente lo miró a la cara, iluminada por la puesta de sol. Miró sus manos que sostenían las riendas, la forma en que montaba su caballo, como si hubiera nacido en la silla de montar. Todavía no has visto el interior. No importa, Clara. Entenderé si cambias de opinión, dijo ella. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, sobre contratarme, sobre todo esto. Sé que no soy, sé que la gente hablará de que tienes a una mujer trabajando aquí, de cómo se ve. Así que, si has cambiado de opinión, yo no he cambiado de opinión. Clara contuvo el aliento. Caleb seguía mirándola. Su expresión era, no podía leerla, algo entre el miedo y la esperanza, y algo completamente diferente. No he cambiado de opinión, repitió él. ¿Y tú? Clara negó con la cabeza. No. Entonces vamos a casa. Lo dijo con sencillez, con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo, como si ella ya perteneciera a ese lugar. Vamos a casa. A Clara le picaban los ojos. Parpadeó con fuerza y asintió. Cabalgaron hacia el valle. La luz se estaba desvaneciendo, tiñendo todo de un tono suave y dorado. Los caballos sabían que estaban cerca. Caminaban más rápido, con las orejas hacia adelante, anticipando el descanso, el grano y el terreno familiar. A medida que se acercaban, Clara podía ver más detalles. La casa principal tenía un porche pequeño, lo justo para dos sillas. Las ventanas tenían cortinas descoloridas, pero allí alguien había plantado flores en su día. Se habían vuelto silvestres, pero seguían allí, floreciendo obstinadamente. La puerta del granero no solo estaba torcida, le faltaba una bisagra, pero la estructura en sí era sólida. Buena estructura. La cabaña, cuando finalmente llegaron a verla, era más pequeña de lo que Clara esperaba. Una sola habitación, techo de paja gruesa, una sola ventana, chimenea de piedra, pero tenía una puerta que se cerraba y paredes que se mantenían en pie, y estaba separada de la casa principal. Respetable, adecuada. Caleb desmontó, ató el polvo a un travesaño y caminó hacia la puerta de la cabaña. Estaba atascada, tal y como él había dicho. Tuvo que empujarla con el hombro para que se abriera. Salió una nube de polvo y aire viciado. Clara se bajó de su yegua. Le dolían las piernas, le dolía todo, pero se acercó a la puerta de la cabaña y miró dentro. Estaba oscuro. La luz que se desvanecía apenas llegaba a través de la única ventana, pero pudo ver un somier de cuerda en una esquina, una mesita, dos sillas, una estufa de leña empotrada en la pared y un baúl a los pies de la cama. Sé que es rudimentaria, comenzó Caleb. Es mía. Hizo una pausa. Sí, entonces es perfecta. Caleb la miró. Realmente parecía que estaba tratando de entender algo escrito en un idioma que había olvidado cómo leer. Te ayudaré a instalarte, dijo finalmente. Luego tengo que revisar el ganado, asegurarme de que todo esté bien. Hizo un gesto vago hacia el granero. Puedo ayudarte. Llevas 2 días cabalgando, deberías descansar. Tú también. Casi sonrió. Solo fue un tic en la comisura de los labios que desapareció antes de formarse por completo. De acuerdo, dijo al unísono. Trabajaron hasta que oscureció por completo, desencillando caballos, revisando vallas, contando el ganado, que no era mucho. Solo un puñado de reses que Caleb había dejado atrás cuando condujo el rebaño hacia el norte. Estaban gordos y perezosos tras un verano de buena hierba y sin trabajo. Apenas levantaron la vista cuando Caleb y Clara pasaron por delante. Cuando terminaron, las estrellas habían salido, densas y brillantes. Las mismas estrellas bajo las que habían dormido durante 4 semanas. Pero de alguna manera diferentes aquí, de alguna manera más. Clara no pudo terminar el pensamiento. Se quedaron en el patio entre la casa principal y la cabaña.
sin estar del todo preparados para separarse, sin estar del todo preparados para terminar el día. Mañana empezaré con tu techo, dijo Caleb. Arreglarlo antes de que cambie el tiempo. Puedo ayudarte. Tendrás tu propio trabajo. Gallinas que cuidar, el jardín que preparar para el invierno. La vaca necesita ser ordeñada 2 veces al día. Sé cómo ordeñar una vaca. Esa casi sonrisa otra vez. Sé que sabes. Un largo silencio, no incómodo, pero expectante, como si ambos estuvieran esperando algo que ninguno de los dos podía nombrar. Clara, dijo Caleb finalmente. Su voz era baja, áspera, sobre lo que pasó en el incendio. No, dijo Clara rápidamente. Su corazón latía con fuerza. No tienes que hacerlo. Sí, se volvió para mirarla de frente. Tengo que hacerlo, porque porque tú debes saber que yo... Se detuvo, luchó, volvió a empezar. No estás aquí porque te compadezca, ni porque me vengas bien, ni porque necesite una mano a la que pueda pagar la mitad del salario. Clara contuvo el aliento. Entonces, ¿por qué? Caleb la miró. Solo la miró a la luz de las estrellas. Su rostro estaba medio en sombra. Porque eres la primera persona en 3 años que me ha hecho querer dejar de estar solo, dijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Clara no podía respirar ni pensar. Solo podía mirarlo y sentir cómo algo se rompía en su pecho, algo que había estado cerrado con llave desde la noche en que se marchó del pueblo, con nada más que una bolsa de viaje y la ropa que llevaba puesta. Caleb, no tienes que decir nada, dijo rápidamente. Solo quería que lo supieras antes de que te instalases, antes de que... señaló la cabaña. Por si cambia las cosas. No cambia las cosas. No, 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 asumo. Clara se acercó. Lo suficiente como para poder verle la cara con claridad, incluso en la oscuridad. Lo suficiente como para que, si quisiera, pudiera alargar la mano y tocarlo. Solo los hace más evidentes. Caleb apretó la mandíbula. Flexionó las manos a los lados, como si se estuviera conteniendo para no tocarla. ¿Qué estamos haciendo, Clara? No lo sé. Esto no es, esto no es correcto. Trabajar aquí, vivir aquí, la gente... No me importa lo que diga la gente. Deberías... ¿Por qué? La voz de Clara se elevó. ¿Por qué debería importarme? Ya piensan que estoy arruinada. Ya han decidido lo que soy. ¿Por qué debería vivir mi vida tratando de demostrarles que se equivocan cuando nunca me creerán? Caleb la miró fijamente. Estoy cansada, Caleb. Clara continuó, con la voz quebrada. Estoy cansada de sentir vergüenza, cansada de disculparme por existir, cansada de hacerme más pequeña para que los demás se sientan más grandes. Entonces no quiero seguir haciéndolo. ¿Qué quieres? La pregunta era sencilla, pero Clara sabía que la respuesta no lo era. ¿Qué quería? Quería esto, este rancho, este trabajo, este hombre que estaba delante de ella, mirándola como si importara, como si valiera algo más que un vestido de novia o lo que la gente pensaba cuando la veía. Quería quedarse, pero decirlo en voz alta, nombrarlo, era como estar al borde de un precipicio y que le pidieran que saltara. Quiero dejar de huir, dijo Clara finalmente. Su voz era apenas un susurro. Quiero construir algo en lugar de solo sobrevivir. Quiero... Se detuvo y lo miró a los ojos. Quiero esto, esto, esto. Clara señaló el rancho. A él. Sea lo que sea esto, sea lo que sea en lo que se convierta, lo quiero. Caleb se quedó callado durante un largo rato, y Clara pensó que tal vez la echaría después de todo, que le diría que era un error, que la corrección importaba más que lo que se estaba construyendo entre ellos. Pero en cambio, dijo, entonces quédate. Solo eso, 2 palabras. Quédate. Y Clara se dio cuenta, con una sacudida que le recorrió todo el cuerpo, de que era la primera vez que alguien le pedía que se quedara en lugar de decirle que se marchara. Está bien, susurró. Está bien, me quedaré. Algo en la expresión de Caleb cambió, se suavizó. Respiró hondo y exhaló lentamente. Bien, dijo. Luego, buenas noches, Clara. Buenas noches.
Caminó hacia la casa principal sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de él. Clara se quedó sola en el patio, con las estrellas girando sobre su cabeza y su cabaña esperándola detrás. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no era miedo, vergüenza o la necesidad de seguir adelante antes de que alguien decidiera que se había quedado demasiado tiempo. Se sintió como en casa. Durante la primera semana en el rancho, Clara aprendió a ser cautelosa. Se despertaba antes del amanecer en su cabaña. Las paredes olían a tierra y a hierba vieja por el techo de césped. La estufa se calentaba lentamente. Tenía que avivarla con leña y paciencia. Cuando el fuego finalmente prendía, se vestía en la oscuridad y cruzaba el patio para ordeñar la vaca. Caleb siempre se levantaba antes que ella. Veía la luz de la lámpara en las ventanas de la casa principal. Olía el café, pero él nunca salía hasta que ella terminaba de ordeñar. Como si le estuviera dando espacio o tal vez dándose espacio a sí mismo. Ya no estaba segura. Después de ordeñar, alimentaba a las gallinas, recogía los huevos y acarreaba agua. El trabajo era diferente al del camino, más pequeño, más repetitivo, pero era un trabajo importante. Eso mantenía las cosas vivas durante el día. Alrededor de las 7 mochelos, Caleb abría la puerta de la casa principal, se paraba en el porche, sin mirarla directamente, pero sin apartar la mirada. Desayuno, deciría él, solo eso, una palabra. Y Clara se lavaba las manos en la bomba y lo seguía al interior. La casa principal era austera. Una habitación principal que servía de cocina y sala de estar. Un dormitorio en la parte trasera que Clara nunca vio por dentro. Los muebles eran viejos pero sólidos. Una mesa, 4 sillas, aunque solo se usaban 2. Una mecedora junto a la fría chimenea. Estanterías con unos pocos libros. Una ventana orientada al este que dejaba entrar la luz de la mañana. Caleb cocinaba. No muy bien. La mayoría de las veces quemaba el bacon. Los huevos quedaban gomosos. Las galletas estaban tan duras que podían romper los dientes, pero él lo intentaba. Y Clara comía lo que él preparaba sin quejarse. Se sentaban uno frente al otro a la mesa y comían en silencio. Los únicos sonidos eran los de los tenedores y los platos, y el ocasional crujido de la casa al asentarse. Después del desayuno, trabajaban. Caleb primero reparó el techo de la cabaña, tal y como había prometido. Clara le pasaba las herramientas, sujetaba la escalera y lo observaba trabajar. Sus manos eran hábiles. Por supuesto, no desperdiciaba ningún movimiento. Cuando terminaron el techo, repararon las vallas, tendieron alambre nuevo y clavaron postes. El trabajo era duro y monótono, y llenaba las horas entre el amanecer y el anochecer. Eran educados el uno con el otro, excesivamente educados. ¿Me pasas ese martillo? Sí. Toma. Gracias. De nada. Como extraños, como si no hubieran pasado 4 semanas aprendiendo los silencios del otro, como si no se hubieran besado casi a la luz del fuego. La tensión era insoportable. Clara la sentía en los hombros, en el temblor de sus manos cuando Caleb se acercaba demasiado, en el cuidadoso espacio que mantenían entre ellos, siempre a un brazo de distancia, siempre fuera de alcance. 2 semanas después, una tarde, cuando el sol se puso temprano y el aire olía a frío, Clara fue a la casa principal a cenar. Caleb había hecho un guiso, lo había hecho de verdad, en lugar de quemarlo. El olor de la carne y las verduras llenaba el pequeño espacio. El estómago de Clara rugió. Comieron, hablaron del ganado, del tiempo, sobre si las gallinas necesitaban un nuevo gallinero antes del invierno. Temas seguros, prácticos. Después de comer, Caleb se levantó, se acercó a la estantería y cogió su Biblia, encuadernada en cuero, con páginas doradas. La había estado leyendo todas las noches. Normalmente lo hacía después de que Clara se marchara, pero esa noche la abrió y empezó a leer en voz alta. Salmos. Su voz era baja, firme. No la miraba mientras leía, solo las páginas. Clara se levantó para marcharse y darle intimidad, pero algo la detuvo. La mecedora. Tenía una colcha colgada en el respaldo. Clara la había visto antes, pero nunca la había mirado realmente. Ahora sí lo hizo. El estampado era de patchwork,
cuadrados irregulares cosidos con puntadas pequeñas y cuidadosas. La tela era... Clara contuvo el aliento. La tela era de su bolsa de viaje. El estampado floral descolorido en rosa y verde. La misma tela que había llevado fuera de la ciudad aquella primera noche. La bolsa que se había roto y desgastado durante semanas en el camino, hasta que finalmente se deshizo por completo en algún lugar cerca de Hayes. Se acercó a la silla y tocó la colcha. La tela era suave, gastada, pero inconfundible. Caleb había guardado los retales, los había conservado, había encontrado a alguien que los cosiera para hacer esto y lo había puesto aquí, en esta silla de su casa. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Se sentó lentamente. La silla crujió. El patín izquierdo hizo un ruido como un suspiro. Caleb dejó de leer y levantó la vista. Clara se echó la colcha sobre el regazo y recorrió las costuras con un dedo. «La guardaste», dijo. Caleb se quedó callado un momento, luego me pareció mal tirarla. «¿Cuándo? Hay una mujer en Hayes que cose. Le pedí que hiciera algo con los retales. Pensó que estaba loco, pero él se detuvo y cerró la Biblia. Pensé que quizá la querrías cuando llegara el invierno». Clara lo miró. Él ahora la observaba a ella. Su expresión era indescifrable, algo entre esperanzada y aterrorizada. «Gracias», susurró ella. Él asintió, volvió a abrir la Biblia y empezó a leer. Clara se quedó sentada en la mecedora con la colcha de su antigua vida extendida sobre el regazo. Escuchó a Caleb leer a la luz de la lámpara. La lámpara de queroseno sobre la mesa proyectaba un suave resplandor amarillo. La casa estaba cálida. Las palabras la inundaban de poesía, promesas y antiguo consuelo. Se sentía como en casa. A partir de entonces, Clara empezó a quedarse después de cenar casi todas las noches. Caleb leía. Ella se sentaba en la mecedora con la colcha, a veces remendaba ropa, a veces solo escuchaba. No hablaban mucho. Pero el silencio ya no era cauteloso, simplemente estaba ahí, tranquilo. Octubre dio paso a noviembre. Los días se hicieron más cortos y fríos. Por las mañanas aparecía escarcha en el suelo. El ganado desarrolló un pelaje más grueso. Clara llevaba una chaqueta que Caleb le había regalado, de lana, demasiado grande, pero cálida. Trabajaban codo con codo. Recogían heno para el invierno, lo apilaban en el granero hasta que toda la estructura olía a hierba seca al sol del verano. Reparaban el gallinero, construían una nueva valla alrededor del huerto, aunque las verduras ya habían sido cosechadas hacía tiempo. El trabajo era bueno, sólido, construir en lugar de sobrevivir. Una tarde de mediados de noviembre, estaban junto al granero. El sol se ponía temprano, a las 4:30, y la luz ya se estaba volviendo dorada y tenue. Caleb le estaba mostrando a Clara dónde planeaba construir un corral más grande en primavera. «Aquí», dijo, señalando una zona llana detrás del granero. 20 cabelis 30, lo suficientemente grande para el doble del ganado que tenemos ahora, si nos lo podemos permitir. Si el invierno no es demasiado duro, Clara asintió con la cabeza. Observó sus gestos, observó cómo planeaba un futuro que los incluía a ambos. Eso suponía que ella seguiría allí en primavera, en verano y más allá. «Podríamos poner una puerta aquí», continuó, «y tender una valla hasta...». Se detuvo a mitad de la frase y se volvió para mirarla. Clara, solo su nombre, pero la forma en que lo dijo hizo que su pulso se acelerara. «¿Qué?». Se quedó en silencio durante un largo momento. La puesta de sol pintaba su rostro de oro y sombras. Movía la mandíbula como si intentara encontrar palabras que no existían. «No soy bueno en esto», dijo finalmente. «¿En qué?». Hizo un gesto vago entre ellos, refiriéndose a decir cosas, a saber qué decir, pero necesito que sepas que yo... Paró y volvió a empezar. «Me gustaría que te casaras conmigo». Clara contuvo el aliento. «No porque necesites refugio», continuó Caleb rápidamente. «No porque sea lo correcto o porque la gente hablará menos si eres mi esposa en lugar de mi empleada, sino porque yo...». Su voz bajó de tono, se volvió áspera. «Porque tú eres el fuego ante el que he estado de pie durante 3 años. Demasiado asustado para calentarme. Demasiado asustado para sentir nada.
Y ya no quiero pasar frío. Los ojos de Clara ardían. Tenía la garganta tan apretada que no podía hablar. No tienes que responder ahora, dijo Caleb. Puedes pensarlo. Puedes. Sí. Se detuvo y la miró fijamente. ¿Qué? Sí. La voz de Clara se quebró. Sí. Me casaré contigo. ¿Estás segura de que no quieres? Estoy segura. La expresión de Caleb hizo algo que Clara Ara nunca había visto antes. Se abrió. Todo el control cuidadoso, toda la distancia, simplemente desapareció. Él se acercó a ella, la atrajo hacia sí, sin besarla, solo abrazándola, con la cara de ella contra su pecho, el latido de su corazón fuerte y rápido bajo la oreja de ella. Gracias, le susurró al oído. Clara casi se rió, casi lloró. ¿Por qué? Por quedarse allí mientras la puesta de sol se desvanecía. Mientras el frío llegaba en mayo, el mundo se oscurecía a su alrededor. Y cuando finalmente se separaron, Clara tenía la cara mojada. Los ojos de Caleb estaban rojos. Deberíamos esperar, dijo. Hazlo como es debido y espera al predicador itinerante en primavera. Celebra una boda de verdad si quieres. Yo quiero. De acuerdo, entonces. Sonrió. Sonrió de verdad. La primera sonrisa auténtica que ella le había visto. Primavera. Primavera. Clara estuvo de acuerdo, y volvieron juntos a la casa, sin tocarse, pero cerca, más cerca de lo que se habían permitido estar en semanas. Esa noche se sentaron en el porche de la casa principal, uno al lado del otro, con la mano de ella en la de él. Las estrellas giraban sobre sus cabezas, y hacía tanto frío que Clara podía ver su aliento. Te veo, dijo Caleb en voz baja. Clara volvió la cabeza. ¿Qué? Yo te veo. Él miraba sus manos unidas, la forma en que los dedos de ella se habían endurecido por el trabajo, marcados por las quemaduras de las cuerdas, encajados entre los de él. No lo que perdiste, no lo que eras, solo a ti ahora. Clara volvió a sentir un nudo en la garganta. Yo también te veo. Lo sé. Su pulgar se deslizó por los nudillos de ella. Lento, deliberado. Por eso te lo pedí desde el corral detrás del granero. La vaca que Clara había salvado, el ternero que ahora era robusto y fuerte. El sonido se propagó en el silencio. Clara se rió, suave y entrecortada. Caleb también se rió. Mañana construiremos, dijo él. Mañana construiremos, asintió Clara. Pero esa noche se quedaron sentados, con las manos entrelazadas, las estrellas sobre sus cabezas, el futuro extendiéndose ante ellos, incierto y difícil, y suyo. Clara miró sus manos sobre la barandilla. La suya estaba áspera, llena de cicatrices, pero fuerte. La de él estaba curtida. El anillo de boda de su primer matrimonio aún rodeaba su dedo. Oro mate, desgastado. Él no estaba borrando su pasado. Ella no estaba borrando el suyo. Simplemente estaban construyendo sobre él. Construyendo algo nuevo a partir de lo que quedaba. Te elijo a ti, susurró Clara. La mano de Caleb se apretó sobre la de ella. Yo también te elijo a ti. Y allí sentados en el porche, en la fría oscuridad de noviembre, Clara se dio cuenta de que a veces la pregunta más importante no es a dónde vas, qué has perdido o quién solías ser. A veces, la pregunta más importante es simplemente, ¿te quedarás? Y a veces la respuesta más importante es sí. Hay algo silencioso que ocurre cuando dos personas que han aprendido a estar solas se encuentran en la oscuridad. No es dramático, no es como suelen contarlo las historias. Es solo un reconocimiento, como ver tu propio reflejo en el agua que no sabías que estaba allí. Clara y Caleb no se arreglaron el uno al otro. No es así como funciona, ¿verdad? Algunos de nosotros llevamos cosas que no se pueden arreglar. Un dolor que no se disuelve, vergüenza que no se limpia, años que no vuelven. Los llevamos porque eso es lo que la vida le hace a una persona. Te marca, te cambia, pero tal vez esa no sea toda la historia. Tal vez a veces encontramos a alguien dispuesto a sentarse a nuestro lado mientras llevamos lo que llevamos. No para quitárnoslo, no para aligerarlo, solo para estar ahí, para vernos con claridad y elegir quedarse de todos modos. No sé si eso es suficiente.
No sé si hay respuestas a las preguntas que Clara y Caleb se hacían sobre la dignidad, sobre empezar de nuevo, sobre si las cosas rotas aún pueden construir algo que perdure. Algunas preguntas no tienen respuesta. Simplemente hay que vivir con ellas. Y quizás eso esté bien. Quizás se nos permita descansar en el no saber. Gracias por escuchar. Gracias por quedarse aquí conmigo hasta el final. Gracias por cabalgar conmigo hasta el final de esta historia y por dejar que tu imaginación recorriera las tierras abiertas del viejo oeste. Si sentiste el viento del desierto, el peso del destino y el valor de quienes luchan por su libertad, suscríbete y regresa pronto, porque aún quedan amaneceres dorados por contemplar, duelos por enfrentar y leyendas que esperan despertar más allá del horizonte. Aquí cada relato es una promesa, y cada regreso mantiene viva la llama de estas tierras salvajes.